Hola, muy buenos días. Nuevamente llegando hacia sus hogares a través de este medio para poder desarrollar la presente sesión. Desarrollo mi proyecto. Quien les saluda el profesor Felipe Ramos Pauca. Soy docente de esta institución educativa. Soy del área de ciencia y tecnología. La presente sesión está dirigida a los estudiantes de tercero A, B y C. Bien, antes de iniciar la sesión, es importante tomar en cuenta las normas de convivencia, como respetamos las ideas o puntos de vista de los demás. También vamos a participar en forma ordenada, no vamos a utilizar términos inapropiados ni emoticones y vamos a presentar las actividades en la fecha y día indicado. Bien, el reto que ustedes van a tener es que van a asumir el reto de explicar y argumentar con base a conocimientos científicos y tecnológicos los beneficios del ahorro de energía eléctrica para la mejora de la economía de la familia y de la comunidad y para hacer frente a la problemática de la conservación del ambiente vinculada al calentamiento global. Luego van a responder qué relación hay entre el ahorro de energía eléctrica y la mejora de la economía en la familia y en la comunidad. ¿Qué relación hay entre el ahorro de energía eléctrica y la conservación del ambiente? ¿Qué relación hay entre el uso adecuado de artefactos eléctricos en casa y el ahorro de energía? ¿Cómo determinar la cantidad de energía eléctrica que consumimos en casa? Y las evidencias que usted va a presentar es un texto argumentativo en el que propongas explicaciones sustentadas en información científica sobre los beneficios de la práctica sistemática de ahorro de energía eléctrica en la mejora de la economía de la familia y la comunidad. Asimismo, un argumento sobre las implicancias del ahorro de energía en la reducción del calentamiento global basado en conocimiento científico y tu reporte de indagación sobre la relación entre el uso adecuado de electrodomésticos en casa y la reducción del pago por los servicios de energía eléctrica. Y por último, tu diario reflexivo del desarrollo de sus competencias. Bien, primero, ¿qué necesitaremos? Mucha creatividad e imaginación. También los recursos que están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa. El recurso 1, comprendemos la naturaleza de la corriente eléctrica. Recurso 2, nos evaluamos. Recurso 3, comprendemos la ley de Ohm para ahorrar energía eléctrica. Segundo, ¿qué haremos? Ahorraremos energía eléctrica en casa. Si no sabes cómo es posible aportar en la reducción del calentamiento global, esta semana aprenderemos a hacerlo desde casa. ¿Cómo es posible esto? Aprenderemos conceptos, modelos, teorías científicas y resultados de investigaciones a fin de promover el uso responsable de recursos energéticos y probar nuestras afirmaciones mediante procesos de indagación. A lo largo de esta experiencia, te formarás para asumir tu rol como agente de cambio, para que tu familia y tu comunidad enfrenten el problema del uso inadecuado de los recursos energéticos y para promover la participación en la mitigación de problemas ambientales como el calentamiento global. Bien, el propósito que vamos a desarrollar es explicamos la naturaleza de la corriente eléctrica y comprendemos la ley de Ohm para ahorrar energía eléctrica. La competencia que se van a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. También vamos a desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Bien, vamos a leer entonces, comprendemos la naturaleza de la corriente eléctrica. Aquí vas a resaltar las ideas principales. Luego vas a responder las siguientes preguntas. En este periodo hemos descubierto que hay otras formas de aprender, divertirnos, pasar el tiempo libre y jugar. También hemos participado en actividades propias del trabajo de nuestros padres.
en el taller, en la agricultura, en la bodega, en el cuidado de animales, entre otras. Todas las actividades del hogar en las que participamos son formas efectivas de utilizar nuestro tiempo libre que antes solamente dedicábamos a la diversión o al juego. Ahora que estamos más cerca de la familia y asumimos nuestras actividades con mayor responsabilidad. Vamos a responder entonces a estas preguntas. ¿Cómo podemos gestionar nuestro tiempo libre para mejorar la economía familiar? ¿Qué actividades tienen impacto económico que no necesariamente sean actividades de producción de bienes y servicios? Entonces vamos a responder de una manera reflexiva a estas dos preguntas que se están planteando aquí. Bien, mejorar la economía también implica ahorrar. ¿Cómo? Por ejemplo, haciendo compras más baratas directamente del productor o del mayorista, o usando de manera óptima el agua potable o la energía eléctrica en casa. Te proponemos un reto: desarrollar un proyecto que implique ahorro de energía, optimizando el uso de la energía eléctrica en el hogar y que tenga sustento en conocimientos científicos y tecnológicos. Desarrollar el proyecto implica resolver muchas interrogantes. Por ejemplo, vamos a considerar esta pregunta muy importante. ¿Qué es energía eléctrica? ¿Qué electrodomésticos tenemos en casa? ¿Qué artefactos eléctricos consumen más energía? ¿Cómo sabemos qué artefactos consumen más o menos energía? ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos ahorrado en el mes? Muy importante, ¿verdad? Entonces, estas preguntas nos ayudarán para poder desarrollar el proyecto. Observe la figura 1, que es una figura comparativa de consumo de energía eléctrica. Observen, por ejemplo, la cafetera consume más o menos 700 watts y esto es equivalente a 7 focos. La secadora de cabello más o menos consume 800 watts y tiene una equivalencia de 8 focos. Esas bombillas amarillas que de repente todavía estamos utilizando nosotros en casa o en el hogar. La tostadora eléctrica, 900 watts, tiene un equivalente de uso, de consumo de 9 focos. La plancha y la aspiradora, 1200 watts, 12 focos. También, por ejemplo, el microondas, 1200 watts, 12 focos. El calefactor, 1300 watts de consumo y tiene más o menos de 13 focos, se le compara, ¿no? Y también el aire acondicionado, más o menos tiene algo de 30 focos y su consumo en watts es 2950. Eso es para saber a cuánto es equivalente, por ejemplo, también de repente la refrigeradora, ¿no? La televisión que muchas veces tenemos en casa. A veces tenemos 2, 3 televisores que inclusive están prendidos, como le decía por ahí un estudiante, como si fuera un radio, ¿no? Bien, vamos a ver estos conceptos básicos. La corriente eléctrica, por ejemplo, es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones. Ya sabemos nosotros, hemos visto en este año que los electrones son los que se encuentran, pues, digamos, formando parte de los átomos, tienen carga eléctrica negativa. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en la figura 2 la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, aquí por ejemplo la carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor en un segundo determina la intensidad de la corriente de un circuito, la corriente de un circuito. Cuando una partícula cargada libre, ya sea un electrón de un metal o de un ion en la disolución de un electrolito, está en movimiento por el circuito eléctrico. Junto con ella se desplaza la carga eléctrica también. Vemos, por ejemplo, en la figura 3, esta representa la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí hay, por ejemplo, este es el conductor, quitando los electrones.
Este aquí sería el paso normal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la sección normal. ¿En qué unidades se mide la intensidad de corriente? De acuerdo a la definición de la intensidad de corriente, la fórmula que la define es la siguiente, ¿no? La intensidad va a ser igual, por ejemplo, al valor de la carga expresada en colombios, ¿no? Y T es el tiempo en segundos. Entonces, la unidad de medida de la intensidad de la corriente se define como amperios. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de partículas cargadas por un conductor en los conductores metálicos. La corriente eléctrica es el resultado del movimiento de electrones, partículas que tienen carga negativa. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de los electrones. En las disoluciones de electrolitos, la corriente eléctrica está condicionada por el movimiento de los iones de ambos signos. Veamos aquí la figura 6, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los iones de signos positivos y los iones de signos negativos también. En aquellos tiempos se suponía que en todos los conductores podían desplazarse tanto cargas positivas como negativas. Por ello, convencionalmente, por sentido de la corriente fue adoptado aquel en que se mueven o podían moverse las cargas positivas, es decir, del polo positivo al polo negativo de la fuente. Así se sigue considerando hoy en día, tal como indican las figuras, en este caso la flecha de la figura 4, 5 y 6, ¿no? ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de los electrones o de partículas cargadas eléctricamente. Un buen conductor es aquel que ofrece baja resistencia al movimiento de los electrones. Fíjese aquí en la figura 7, por ejemplo, ¿no? El aluminio sería un buen conductor, por ejemplo. En este caso, a ver, en tanto que un mal conductor ofrece alta resistencia al paso de electrones, la figura 8. Por ejemplo, el vidrio cerámico sería un mal conductor. En este caso, los electrones chocan unos con otros al no poder circular libremente. Aquí vemos eso, ¿no? Y esta energía se libera en forma de calor. Por ejemplo, la cerámica, el jeve o el vidrio son malos conductores de la electricidad. Ahora, como ya sabes, ya has desarrollado los conceptos básicos que te permiten comprender la naturaleza de la corriente eléctrica y sus parámetros fundamentales, como la intensidad, el potencial, la resistencia eléctrica, y estás listo o lista para la siguiente actividad. Vas a utilizar tus conocimientos sobre los beneficios del uso de energía eléctrica en el hogar, las razones que justifican su uso y en qué medida el uso adecuado de electrodomésticos impacta en la economía del hogar. Vas a reflexionar sobre el reto de ser un agente de cambio para enfrentar la problemática de la degradación del ambiente, promoviendo la reducción del uso de energía en tu hogar y comunidad con el fin de mitigar, es decir, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, GEI, ¿no? Este es gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son causantes del calentamiento global, siendo uno de los principales gases el dióxido de carbono, es decir, el CO2, generado por lo general por la combustión del petróleo y material orgánico. Aquí vas a responder a esta pregunta. ¿Se usan de manera desmedida los focos o bombillas eléctricas en tu casa? ¿Conoces los beneficios de ahorrar energía eléctrica? ¿Sabes cómo impacta el ahorro de energía en tu economía familiar? Muy bien. Para desarrollar esta actividad te invitamos a leer el recurso 3, Comprendemos la ley de Ohm para ahorrar energía eléctrica, disponible en la sección del recurso de esta plataforma de Aprende en Casa. Al leer vas a resaltar las ideas principales, luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones que justifican el ahorro de energía eléctrica? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía eléctrica usando los mismos electrodomésticos? ¿Qué relación hay entre el uso óptimo de energía eléctrica y la mejora de la economía? ¿Cómo impacta el ahorro de energía eléctrica en el ambiente? ¿Cómo sabemos qué aparato consume mayor o menor energía eléctrica en el hogar? ¿Es posible calcular el costo en soles de la energía eléctrica que consumimos? ¿Cómo podemos ahorrar energía eléctrica en el hogar?
¿Cómo podemos gestionar nuestro tiempo libre para mejorar la economía de la familia? Estas preguntas nos van a permitir que podamos nosotros desarrollar la competencia, explica el mundo físico que se mencionó al inicio de la clase. Ahora, comprendemos la ley de Ohm para ahorrar energía eléctrica. Hay la tendencia del uso creciente de artefactos eléctricos en el hogar, mientras no haya reemplazo de esta energía por otra que sea más limpia. El uso creciente de artefactos eléctricos en el hogar implica el aumento del consumo de energía eléctrica en el hogar y en la familia, que a su vez se traduce en el incremento del impacto en el ambiente y en el costo de servicio, lo que afecta a la economía de la familia y la comunidad. Entonces, ¿tiene sentido ahorrar energía eléctrica en el hogar? ¿Cuáles son las razones que justifican el ahorro de energía eléctrica? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía eléctrica usando los mismos electrodomésticos, sabiendo que ahorrar energía en el hogar es la manera más sencilla y efectiva de reducir el impacto en el ambiente sin renunciar al confort? Pero hay otras razones que justifican el ahorro de energía eléctrica. ¿Por qué la energía eléctrica se agota? La energía eléctrica se sustenta en fuentes de energía fósil, como el petróleo y el carbón, que son recursos no renovables. Acuérdense que estos recursos se usan y no se pueden, digamos, volver a generar, no se van a renovar nuevamente. ¿Por qué ayuda a la economía? El ahorro en sí ayuda a la economía de la familia, pero también de la comunidad del país. ¿Cómo? Porque se reduce el consumo del petróleo y carbón. Es decir, si esto no es, digamos, consumido, vamos a tenerlo todavía para un tiempo más prolongado. Ahora, porque cuidamos el ambiente, la reducción del consumo de energía eléctrica implica disminuir el impacto en el ambiente porque se usan menos fuentes naturales de energía, como el carbón, petróleo o la energía potencial hidráulica también. Por nuestro compromiso con el ambiente, debemos tomar conciencia y promover la preservación de los recursos y fuentes de energía naturales porque serán necesarias para las generaciones futuras. Bien, vemos, por ejemplo, en esta imagen cómo los electrodomésticos que podemos tener en casa tienen una efectividad en porcentaje en cuanto a su uso, ¿no? Por ejemplo, la cocina eléctrica, 14%, el procesador de alimento, 3%, el Wi-Fi, 15%, la licuadora, el 6%, la aspiradora, 7%, la cafetera, el 6%, la lavadora, el 13%, la secadora, el 3%, la refrigeradora, el 15%, la tostadora, el 8%, y el horno microondas, el 10%. Como vemos, los que tienen de repente más elevado en cuanto al consumo es el Wi-Fi y también la refrigeradora. Bien, vemos aquí algunas preguntas, cómo se enuncia la ley de Ohm, por ejemplo. También hay cuál es el reto de esta semana, por decirlo así. A ver, el reto consiste en establecer la relación entre el uso óptimo de electrodomésticos y el ahorro de energía, a fin de impactar positivamente en la economía de la familia, la comunidad y la conservación del ambiente. Para ello, desarrollaremos la indagación científica como parte de las actividades de nuestro proyecto, mediante los procesos que explicitan el siguiente esquema. Por ejemplo, tenemos que siempre cuando se indaga se va a problematizar una situación. Luego se diseñan las estrategias para hacer una indagación. Posteriormente se genera y registra datos e información. Luego se analiza los datos e información y finalmente se evalúa y se comunica el proceso y los resultados de tu indagación. Entonces vamos a empezar por el punto 1, que es problematizar situaciones. Y esto de problematizar situaciones implica plantearse preguntas, ojo. Primero acá uno tiene que plantearse preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis, lo que ustedes ya vienen haciendo también. Para la formulación de preguntas deberás comprender el problema y observar el fenómeno del consumo de energía eléctrica en el hogar y cómo el uso eficiente de energía eléctrica impacta en la economía de tu familia. En la siguiente tabla te proponemos ejemplos de preguntas, indagación e hipótesis.
Usando estos ejemplos, vas a formular tus propias preguntas e indagación. Aquí están los ejemplos, pregunta y indagación y las hipótesis. En la A tenemos, ¿qué relación hay entre el uso eficiente de electrodomésticos y el consumo de energía? Y la hipótesis, si hay uso eficiente de electrodomésticos, entonces hay menos consumo de energía eléctrica. Si te das cuenta, aquí, por ejemplo, las variables que intervienen en la pregunta de indagación, lo debo de considerar aquí en la hipótesis. Por ejemplo, en la pregunta B, ¿qué relación hay entre el ahorro de energía eléctrica y el monto a pagar por el servicio de energía eléctrica? Vamos a observar el ejemplo de la hipótesis. Si ahorro energía eléctrica en casa, entonces pagaré menos por el servicio de energía eléctrica. Tiene relación, ¿no? Tiene relación. Entonces, aquí ustedes van a plantearse algunas preguntas, dos preguntas, y van a completar o van a redactar también las hipótesis para cada caso, para cada pregunta. A ver, puedes entonces participar del ahorro de energía eléctrica en el hogar y desarrollar una indagación que te permita dar respuesta a preguntas como ¿qué relación hay entre el uso óptimo de energía en el hogar y la mejora de la economía? ¿Cómo impacta el ahorro de energía eléctrica en el ambiente? ¿Cómo podemos ahorrar energía usando los mismos electrodomésticos? ¿Qué conocimientos de la física explican el uso óptimo de energía eléctrica? ¿Cómo se determina el consumo mensual de energía eléctrica? ¿Cómo se calcula el costo de este servicio? Y por último tenemos ya la actividad, que espero que la puedan ustedes desarrollar y enviar pues en el día indicado. Esta actividad consta pues de 5 puntos. La primera es la pregunta, ¿cuáles son las razones que justifiquen el ahorro de energía eléctrica? Luego, la 2, escribe tu pregunta e indagación. 3, aquí vas a escribir el texto argumentativo en el que vas a proponer explicaciones sustentadas en información científica sobre los beneficios de la práctica sistemática de ahorro de energía eléctrica en la mejora de la economía, de la familia y la comunidad. 4, asimismo, vas a escribir un argumento sobre las implicancias del ahorro de energía en la reducción del calentamiento global basado en conocimiento científico. Y 5, tu reporte de indagación sobre la relación entre el uso adecuado de electrodomésticos en casa y la reducción del pago por los servicios de energía eléctrica. Esperando que realicen ustedes un buen trabajo, me despido de ustedes no sin antes hacerles recordar que debemos de continuar, pues digamos, con el distanciamiento social, hacer buen uso de él, de la mascarilla, del protector facial y lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Nos vemos, cuídense.